Bueno, los saludo. En esta cápsula vamos a hablar sobre la prisión preventiva. Espero desarrollar el tema en no más de 5 minutos porque es una cápsula para que sepan lo que es la prisión preventiva. Y voy a dejar un link con la descripción de la clase en donde se desarrolló este tema de prisión preventiva con mayor detalle. Bueno, lo primero que tenemos que saber respecto de la prisión preventiva es que la prisión preventiva es una medida cautelar personal. ¿Qué significa que sea una medida cautelar? Bueno, que sea una medida cautelar significa que es una resolución judicial cuyo objetivo es asegurar los resultados del proceso, en este caso el proceso penal, y asegurarlo respecto de las garantías que tienen las personas, es decir, restringir los derechos y garantías de las personas al interior del proceso penal, precisamente tratándose del imputado. Ahora, eso no es la única medida cautelar personal que existe al interior del proceso penal. Eso sí que es la medida cautelar más gravosa de todas. ¿Cómo podríamos definir la prisión preventiva? Muy sencillo, la prisión preventiva es la privación absoluta de la libertad ambulatoria del imputado por un determinado periodo de tiempo en un recinto penitenciario. Eso es fundamentalmente la prisión preventiva. Aparejada a la prisión preventiva se encuentran vinculados varios principios que no es del caso desarrollar, pero sí mencionar, como por ejemplo el principio de proporcionalidad, el principio de legalidad y también el principio de instrumentalidad, principios que son desarrollados en la clase respectiva. Ahora, lo más importante respecto a la prisión preventiva son los requisitos para proceder a ella. Respecto a los requisitos, al menos son 6 requisitos. La mayoría de los alumnos, en la mayoría de los libros, se tratan solamente 3 requisitos, que serían los requisitos que señala el Código Procesal Penal en el artículo 140. Sin embargo, la prisión preventiva también tiene requisitos, tiene 3 requisitos esenciales que se encuentran en el artículo 139 del Código Procesal Penal. Primero nos vamos a referir a los requisitos del artículo 139 del Código Procesal Penal, que son principalmente 2. El primer requisito netamente procesal, que tiene que ver con la oportunidad para solicitar la prisión preventiva, es el requisito que la investigación debe estar formalizada. Es decir, que el Ministerio Público previamente haya formalizado la investigación, esto es, haya comunicado en una audiencia formal los hechos por los cuales se está investigando el imputado. Por lo tanto, el primer requisito es la formalización de la investigación. El segundo requisito para proceder a la prisión preventiva es que no exista otra medida cautelar personal de menor intensidad que sea suficiente para responder o para cubrir las necesidades de cautela de la prisión, como la prisión preventiva. ¿A qué me refiero con esto? Yo ya les había dicho que existen otras medidas cautelares personales. La medida cautelar personal de prisión preventiva es la de mayor intensidad. Entonces, si existe una medida cautelar personal de menor intensidad que puede cubrir los objetivos que se tienen en vista al decretar la prisión preventiva, no es posible que el juez acceda a la petición de prisión preventiva. Ese es otro requisito. Ahora, un requisito que está íncito en la legislación es que la prisión preventiva es solamente o solamente puede ser resuelta en una audiencia, al efecto. Obviamente, con presencia del imputado, con presencia del defensor y del Ministerio Público. Ahora, vamos a los requisitos del artículo 140. El artículo 140 tiene un encabezado en el cual establece quiénes son los intervinientes habilitados con capacidad procesal, con legitimidad activa para solicitar la prisión preventiva. Y en este caso, los intervinientes que se encuentran calificados para ello son solamente el Ministerio Público y el querellante. La víctima no puede pedir prisión preventiva. Después vienen los requisitos de este artículo 140 en las letras A, B y C.
Las letras A y B son los llamados presupuestos materiales, es decir, aquellos presupuestos son propios del hecho más que de la persona y que son ciertamente objetivos. Y después está el presupuesto de la letra C, que es más bien subjetivo, que tiene que ver eh, con la, mm, con la actividad desarrollada por el imputado en su vida y a propósito de la comisión del delito. Vamos a la letra A. La letra A es un requisito que es un requisito que ha sido repetido por lo demás que ha sido sacado del Código de Procedimiento Penal, ha sido sustraído del Código Antiguo, que tenía que ver con los requisitos para someter a proceso a una persona, que es primero que exista una verosimilitud en cuanto al hecho que está siendo investigado, es decir, que hayan antecedentes que hagan verosímil la existencia del hecho que reviste carácter de delito. Es decir, en este caso, como se explica en las clases, si es que estamos viendo, si es que estamos investigando un homicidio, el presupuesto en este caso de verosimilitud está dada por la existencia de un fallecido, de un occiso, de un muerto, a propósito o con circunstancia de muerte sospechosa. Ahí tenemos ese primer requisito, el de verosimilitud de la existencia del delito. Todo esto obviamente basado en hechos, en antecedentes que se puedan acreditar en la investigación y ser mostrados al juez de garantía en la audiencia. En segundo lugar, que existan también antecedentes que puedan ser probados con el grado de presunción fundada respecto a la participación culpable del imputado en el hecho que reviste carácter de delito. Es decir, tenemos que probar la participación del imputado con grado de presunción fundada. Y en último término, los requisitos que tienen, o el requisito que está señalado por varias circunstancias y por los objetivos que se tienen en vista para decretar la prisión preventiva, denominados requisitos subjetivos de la prisión preventiva. En este caso, los requisitos subjetivos tienen que ver con que la libertad del imputado sea un obstáculo para los tres objetivos de la investigación. Primero, y es evidente, que la libertad del imputado sea contraria o pueda perjudicar el éxito de diligencias precisas de investigación. Es decir, en este caso, es necesario que el Ministerio Público pueda acreditar cómo la libertad del imputado va a ser un obstáculo para desarrollar cada una de las diligencias que va a indicar precisamente la audiencia. En este caso, se presume este requisito de prisión preventiva en los casos en que pueda establecerse mediante hechos que la actividad del imputado en libertad va a hacer que los testigos, los peritos declaren falsamente y otras cosas más que establece el Código Procesal Penal, el artículo 140 letra C, que me remito a la clase que ustedes podrán ver después en el link. En segundo término, que la libertad del imputado sea un peligro para la seguridad del imputado o para la seguridad de la sociedad. En este caso, se presume esta situación o esta circunstancia principalmente por dos situaciones que son desarrolladas también en la letra C. La primera situación tiene que ver con la gravedad del delito, y en este caso se va a presumir de que la libertad del imputado es un riesgo para la seguridad de la sociedad cuando el delito tenga una pena de crimen, es decir, una pena establecida de manera abstracta en el Código Penal o en una ley especial de 5 años y un día hacia arriba, 5 años y un día o más. Y también cuando existan circunstancias dentro de la comisión del delito que hagan en cierta medida o aumenten el disvalor del delito o establezcan que la conducta anterior del imputado ha sido refractaria a la norma penal. ¿Qué quiero decir con esto? Con esto quiero decir, por ejemplo, que el delito sea cometido en cuadrilla, sea cometido con alevosía o sea cometido gozando el imputado de una salida alternativa o de un beneficio carcelario o de un beneficio alternativo al cumplimiento de la pena. Y en último término, se establece también esta posibilidad de dar la prisión preventiva por el riesgo de fuga. Y en este caso se establece principalmente una prognosis de pena, es decir, en el caso de que el imputado sea condenado, esa pena sea cumplida intramuros, privado de libertad, y en ese sentido se
entiende o se puede presumir un peligro de fuga. Lo mismo en el caso en que no exista un arraigo nacional del imputado, eh, obviamente en el país, en el caso de un extranjero transeúnte. Bueno, estos son principalmente los requisitos que debe tener en cuenta un juez y que tiene que tener en cuenta el querellante y el Ministerio Público para solicitar, por una parte, la prisión preventiva y para decretarla por otra. Bueno, como ya les dije, todo esto está desarrollado en la clase cuyo link voy a dejar. Me despido, hasta luego.